Mi obra totalmente siempre he utilizado elementos como símbolo. Aún la figuración, aún la tipografía, las formas, los cuerpos, ha sido un símbolo. Y el símbolo es algo que para mí es muy determinante en el desarrollo y en la cultura en general. Cuando me hablan de la campana de la libertad para mí es un concepto profundo, ambiguo, y que llega a un punto en que se convierte como en algo muy dialéctico que depende de dónde se coloque va a tener un significado diferente. Entonces la Estatua de la Libertad, ¿qué tanto es como símbolo de Estados Unidos, del mundo, de la libertad en sí mismo? Entonces comencé a investigar sobre eso y el primer dato que encontré me enganchó a que me sumara al proyecto, y es que ¿quién la hizo? ¿De dónde y por qué surge? La campana es un proyecto de un colono 200 años antes de la independencia de los Estados Unidos. Un proyecto que nació, él pertenecía a un partido que se creó en Inglaterra, que le decían los cuatreros, y era un partido liberal, a donde cuando llegaron a Estados Unidos, ellos lo que querían era ni imponerse, estaban en contra de la esclavitud, estaban en derecho de los humanos. Estamos hablando de 200 años antes de que se hiciera los Estados Unidos, de que se creara, de que Washington hiciera Estados Unidos como tal, ¿no? Era una tierra de colonos. Y este señor llegó sin ninguna intención de socavar los derechos de los aborígenes que estaban en la tierra y negoció con ellos y vivió en paz por casi 100 años. Antes de que se pensara en eliminar la esclavitud. Él se convierte en un símbolo para Pensilvania, que es donde el rey le da ese terreno para que él cree una ciudad. Y cuando él negocia con los aborígenes, vivían en conjunto y en paz. No había esclavitud, no había abuso, había respeto de derechos. ¿Qué sucede? Cuando él muere, entonces se crea la idea de hacer una campana en homenaje de él. Este señor se llamaba William Penn. Para mí, un héroe que no se conoce, que yo nunca había escuchado, y con unos ideales de libertad que crearon la zapata de lo que era todo el futuro de ese concepto de libertad que nosotros conocemos ahora, sobre todo en Estados Unidos. Cuando se manda a hacer la campana era un homenaje a él, lo que se convirtió posteriormente en un homenaje a sus conceptos, de lo que él llegó a esa tierra y predicó y llevó, porque no es solamente la teoría de cómo manejamos un concepto, sino de cómo lo plantamos, cómo le damos continuidad a algo que nosotros en un momento pensamos. Este señor, cuando muere y se manda a hacer la campana, lo más curioso es que cuando la campana se prueba, ese mismo golpe la estrella. En el primer golpe, 1751, la campana, probándola, parte. Se demanda a la compañía que la crea en Inglaterra y 2 norteamericanos la reparan. Y son los nombres de ellos que están en la campana, aunque ellos no la hicieron. Hay un detalle interesante, es que cuando se manda a hacer la campana, como un logo, como un statement del partido que representaba a William Penn, tiene un texto de Levítico en la parte de arriba, que es el único texto original de la campana, porque después todo lo otro se le sumó en el proceso de la reparación. ¿Qué sucede? Cuando comienza la guerra civil, todavía no somos Estados Unidos, estamos en tierra de colonos y esto es tierra de nadie. La campana ya era un símbolo muy personal del área. La esconden porque estaban fundiendo, robando, desbaratando. La esconden y la campana vuelve a salir posteriormente. El norte gana. ¿Qué pasa? Para mí,
el país comienza a ser a partir de Lincoln, ¿no? En esos años se hace el homenaje a George Washington en Pensilvania y se va a tocar la campana de nuevo después de casi 200 años de que la campana se hizo y estaba escondida y guardada. Y en ese momento la campana estalla de nuevo y se rompe. El rajado que todavía nosotros conocemos. Pero en ese momento se decide no repararla, sino poner unos puntos de contacto, porque entendían que repararla iba a hacer que se iba a seguir rompiendo. Esos puntos de fuerza que le ponen, tiene 2 puntos, permiten que la campana se pueda tocar y que la reverberación no la siguiera rompiendo. Y es el segundo roto y es el elemento símbolo de la campana. Para mí es sumamente interesante los elementos, como dije al principio, como símbolo. Porque el rajado no se repara. No se intenta reparar, se deja abierto. Pero en la tradición japonesa con la porcelana, todos conocemos lo que es el kintsugi, que es la reparación con oro de las piezas de porcelana. Este concepto yo lo voy extrapolando a la pieza y digo como que la campana como tal es una pieza de porcelana. Es sumamente resistente al agua, al sol, al buen manejo. Pero al igual que la libertad, el mal manejo la destruye muy rápido. No obstante, el concepto japonés es que cuando algo se rompe, no se esconde esa rotura. Esa rotura le da una belleza y le da una riqueza muy superior porque reconoce que en esa rotura hay un aprendizaje. Eso se extrapola a la vida, se extrapola al desarrollo y de alguna manera para mí se extrapola a la libertad. Porque yo voy a reparar la pieza y va a tener oro en la reparación. Porque la idea es que esa rotura es lo que ha ayudado a nosotros a entender hoy lo que ella significa como símbolo. Y por eso lo interesante es que nunca se repare, porque si se repara, ella va a perder el criterio y el concepto de lo que es. O sea, la libertad ha costado mucho, ha costado muchos rotos, ha costado mucha sangre, ha costado muchos muertos. Y reconocer todo lo que ha costado es lo que le da valor al concepto de libertad y a la campana en sí misma. Sin esto, yo creo que la campana es un elemento, no vamos a decir insignificante, pero con unos valores agregados desde el exterior y no por ella misma. Si nosotros agarramos hay algo, muchos artistas han trabajado con símbolos ya muy estereotipados como las banderas. En el caso de Estados Unidos, Jasper John tiene el mejor trabajo que se ha hecho con relación a la bandera de los Estados Unidos. Pero en el caso de la bandera es un valor agregado. En el caso de la campana no, porque ella en sí misma es un elemento que sufrió, que vivió, que se mutó. La bandera no, la bandera es un elemento muy abstracto con relación a lo físico. En el caso de la campana no, la campana ella misma es el símbolo. No es simplemente su forma, no es solamente su concepto, es ella, es el símbolo. Entonces, todo eso hizo que yo pensara en todo el proyecto de otra manera y replantear hasta el mismo concepto que yo tenía de la misma libertad vista desde la diáspora. Porque nosotros tenemos un concepto de libertad muchas veces cuestionable en todo lo que es Latinoamérica, porque a veces entendemos que libertad es ir al supermercado y no tenerte que comprar un queso criollo porque podemos comprar un queso extranjero y somos libres de elegir, mientras que no tenemos libertad de tránsito, andamos asustados. Entonces es bueno tener blueberry en el supermercado, pero yo no puedo caminar 4 bloques a las 11 de la noche y en la zona colonial. Entonces ese concepto de libertad es muy subjetivo, ¿no? O sea, cuando nuestras políticas son realmente prácticas en cuanto a lo que se refiere a los elementos que predican. O sea, somos libres. ¿Somos libres de qué? Hemos sido libres
hemos usado ese statement de libertad tan superficialmente en un momento que lo ha hecho perder el valor intrínseco que tiene el concepto. Libertad en los seres humanos debería ser otra cosa, era lo que planteaba el humanismo. Era lo que para mí tiene de valor esa campana, y es que William Penn pensó en que podíamos tener una América realmente libre y que podíamos compartir todos sin tener que pensar ni en esclavitud ni en abuso, sino en derechos iguales.